Nunca imaginé esto. Yo tampoco, la verdad. Pero vos estudiaste estas cosas. Sí, no, pero la verdad que lo del barbijo uno lo tenía incorporado en lo que era más que nada el uso dentro del hospital de lo que era un ámbito quirúrgico, en las operaciones, o a lo sumo cuando asistíamos a un paciente con un problema respiratorio nos poníamos el barbijo. Inclusive cuando se inició... ¿Vamos a cruzar? Dale. Cuando se inició esta pandemia, nosotros al principio, bueno, que fuimos aprendiendo muchísimo de todo esto, estábamos en contra del uso del barbijo así universalmente todo el mundo. Porque decíamos que, por un lado, teníamos severos problemas para poder abastecer de barbijos a las instituciones. Los barbijos de salir 3 pesos se fueron a 150 pesos y entonces los hospitales no tenían dinero para eso. Qué raro, ¿no? Además comprábamos barbijos que aparecían en el mercado y después cuando nos daban el barbijo eran barbijos que no se adaptaban a las normas del requisito del presupuesto, de la licitación, entonces lo teníamos que devolver. Fue todo un lío. Entonces cuando empezó a surgir la idea de usar barbijos en la comunidad, cuando se empezó a estudiar de que hay gente que puede empezar a transmitir el virus cuando no tiene muchos síntomas. Mirá, los vecinos, te saludan los vecinos. Ahí apareció la idea del tapaboca, que fue una buena idea, porque nosotros pensábamos, ¿cómo hacemos para darle a 44 millones de personas todos los días un barbijo? La industria no da abasto. Entonces, bueno, desde Estados Unidos surgió la idea de usar algodón, con telas de algodón y poner un pañuelo en el medio, digamos una servilleta de papel. Y después salió un trabajo del CONICET que dice que eso tiene un poder de filtración del 70% frente al 85% que tiene el barbijo. Entonces, bueno, no deja de ser una buena tasa de filtrado. Yo te voy a decir una cosa, a ver, te lo voy a preguntar a vos como médico, obviamente. Salí a caminar estos 2 últimos días, ¿no es cierto? Y camino no mirando vidriera, no, sí. Tampoco me vuelvo loco, pero y llega un momento que me lo saco, me lo pongo para abajo, me cuesta. No, bueno, es que tengo con qué tomar aire. No, bueno, capaz que te cuesta porque tenés un buen tapaboca, cuando en realidad uno tiene cierta dificultad para respirar es cuando el tapaboca quiere decir que tiene buena capacidad de filtrado. Esa es una de las cosas que se mide. Esta es una, entre comillas, una prenda que ya la vamos a tener que incorporar como el pullover en el invierno, sí. El short de baño en el verano. Sí, va a haber modas de tapaboca o de barbijo comunitario, se lo podemos llamar. Pero sin duda, porque bueno, hasta que no avisoremos de que haya una vacuna que sea eficaz y que dé protección al 80% de la población por lo menos, vamos a tener que seguir usándola, sí. Diego, ¿vos sos optimista respecto a la vacuna? Sí. Y no, optimista, bueno, hay mucho en juego, hay muchas empresas que están desarrollando distintas tecnologías, pero lo que me da miedo es que es una vacuna, es un virus que tiene mucha capacidad de mutación, lo mismo que el virus de HIV, y hace 40 años que queremos la vacuna para el HIV y no aparece, pero en oposición a esa idea, otro virus parecido es el virus de la gripe, y sí tenemos vacuna para el virus de la gripe, pero ¿qué pasa? Nos tenemos que dar una vacuna todos los años, sí. Así que capaz que en el mejor de los casos tal vez nos tenemos que dar una vacuna todos los años. Bueno, vos estudiaste para esto, te especializaste en esto en tu condición de médico. Entonces, en esa condición, yo te pregunto, cuando vos arrancaste y dijiste yo quiero estudiar esto y me voy a perfeccionar en esto, ¿imaginaste que ibas a llegar a un momento de tu vida que íbamos a tener esta cuestión? No. ¿O eso era una cosa de los libros de la década de... No, yo no lo imaginé nunca, no. A mí lo que me gustó de la infectología es que uno brinda beneficios rápidamente. ¿Rápidamente? Rápidamente, porque en ese momento yo no tenía idea de que iba a aparecer el HIV ni nada de eso. Sino que uno tiene un paciente con fiebre, le hace el diagnóstico, le da el tratamiento y se soluciona. Y después todo lo que es las medidas de control de infecciones es algo muy lindo también. Ajá. Hay todo un capítulo grande de la infectología que es poner en práctica una serie de medidas y de procesos dentro del hospital para que la gente cuando se atienda en el hospital no tenga infecciones intrahospitalarias. Después apareció todo el tema del huésped inmunocomprometido y dentro de ellos el HIV,
que son ¿Qué pacientes... es eso? Que no el HIV, sino lo que dijiste antes. Los inmunocomprometidos son pacientes que no tienen bien las defensas. Bueno, uno de ellos es el HIV, pero también los pacientes que reciben quimioterapia no tienen bien las defensas, los pacientes que reciben corticoides no tienen bien la defensa. Entonces, bueno, hay que hacer una serie de medidas de prevención y de tratamientos para darle para que esa persona no tenga infecciones. Pero todo eso fue un desarrollo de los últimos 20 años. Yo en ese momento, estamos hablando de la década de 1990, no existía ese armamental de drogas para dar, pero hoy hay drogas realmente muy eficaces para muchas enfermedades que antes solamente dábamos corticoides nada más. Te entiendo. Por ejemplo, la artritis reumatoidea hoy, con drogas que se llaman agentes biológicos, ha cambiado el pronóstico terriblemente. Ajá. Es espectacular cómo andan los pacientes con esas drogas. Lo que tienen que hacer previamente el paciente es hacerse una serie de chequeos para ver si tienen riesgo de infecciones, y si no lo tienen, se dan las drogas sin problema, y si tiene algún riesgo, se le da una droga para prevenir ese riesgo, y después ya reciben las drogas antiinflamatorias para la artritis reumatoidea. No quiero ser dramático, ni pesimista, ni cosa por el estilo, pero nos vamos a tener que acostumbrar en estos tiempos que corren. Escuchaba la otra vez, hacía un reportaje la otra vez a una socióloga y a un sociólogo, no, un abogado también, pero que trabaja junto con ella, respecto de lo que significan las crisis medioambientales. Vamos a tener que acostumbrarnos en este momento de las crisis medioambientales, en esta idea de producir cada vez más, sin importarnos las consecuencias medioambientales para que aparezcan estos bichitos. Y bueno, seguramente estamos teniendo muchos problemas porque el hecho de que ecológicamente no estemos respetando la tierra, van generando problemas. El ser humano cada vez más va invadiendo ambientes naturales, entonces están tomando contacto con animales salvajes, y eso le da oportunidad de que cualquier virus que tiene mutaciones frecuentes pueda pasar al ser humano. Por eso apareció este coronavirus. O sea, lo que pasa en el sudeste asiático es que por esos mercados a cielo abierto que tienen de Wuhan, que cuando uno ve fotos de Google es terrible. Bueno, ahora lo prohibieron, ¿no? Ahora lo prohibieron, que es algo que veníamos pidiendo hace mucho tiempo. Es un escenario espectacular para que ocurran estas mutaciones, porque el ser humano está cercanamente, ahí nomás, del virus todo el día, porque son los que crían las aves, las que producen los murciélagos, los que los matan, pero en condiciones de salubridad paupérrima. Entonces, claramente, eso está generando, bueno, brotes de distintos virus, como el SARS-1, ahora nosotros tenemos el SARS-2, el 2, el otro es el MERS, y después todos los años tenemos brotes de gripe. ¿Eso por qué ocurren? Bueno, porque las aves del sudeste asiático son las que están, naturalmente son los huéspedes del virus de la gripe. ¿Pero por qué haces hincapié en el sudeste asiático? Digamos? Y porque es donde más se produce. Consume, ahí se y produce. Porque donde más en contacto está una gran cantidad de población, estamos hablando de ¿cuántos son? Bueno, 1.500 millones o 2.000 millones de habitantes, en un lugar donde están en contacto permanente con las aves. Si uno ve todas las granjas de producción de las aves, el ser humano no está en ese momento trabajando en condiciones seguras. ¿Por qué? Porque no es una granja que está habilitada con condiciones de seguridad, digamos. Entiendo. Es una granja así al voleo, la gente, digamos, carnea al animal sin protección. No hay un frigorífico de murciélagos, por ejemplo. No, claro. Tendría que haber uno. Yo no tengo problema que coma murciélagos, víboras, lo que sea, pero que uno vaya a una carnicería de víbora y que le entreguen la víbora bien envasada y que haya sido faenada con condiciones de seguridad. Eso es lo que uno está pidiendo. Estos bichitos, digamos, mutan, ¿por qué? Porque son seres vivos y van cambiando. No. A ver, explícanos qué es un virus. El virus Vamos a hacer una clase sencilla, práctica. ¿Qué es un virus? El virus son porciones de ADN, de genes que no pueden vivir por su cuenta, porque son moléculas de genes dando vuelta y que necesitan de una célula viva para poder crecer, ¿sí? Crecer y reproducirse, digamos. Pero si no hay una célula, el virus no existiría. Entonces siempre son parásitos celulares. Y cuando se multiplican, hay unas proteínas que son las que tienen que sintetizar esa nueva porción de genoma, que en algún momento se equivocan esas proteínas, entonces ahí ocurren las mutaciones. O sea que tienen mutaciones espontáneamente. No tenemos que pensar en un científico loco que está haciendo las mutaciones, que nos quiere algún científico de Estados Unidos o de China matarnos. Esas son todas, ¿No crees en esas teorías? Son todas habladurías y que en todo caso sirven para meter abajo de la alfombra la responsabilidad que tiene uno como presidente, y me refiero a Trump,
en toda la barbaridad que hizo con el manejo de esto y porque aparte quiere competir comercialmente con China. Sí, ahí ya empiezan a jugar otros intereses, ¿no? Entonces, bueno, claramente es así. O sea, el bichito naturalmente puede cambiar en cualquier momento. Tiene mutaciones espontáneamente y pasa con la hepatitis C, pasa con el HIV, por eso es que no tenemos vacunas para ello, estamos hablando, ¿no? ¿Y hay virus nuevos o son los mismos virus de siempre que se conocen desde que se conocen? Hay virus nuevos, sí, hay virus nuevos. Bueno, este coronavirus es un virus nuevo. Nosotros conocíamos la familia coronavirus ya desde hace tiempo. Porque ¿Lo habías estudiado? La familia coronavirus es responsable del 30% de los resfríos. El resfrío común que tenemos, sí, el 30% se debe a coronavirus que, bueno, ya conocemos de antes. Lo que pasó acá es que hubo una mutación mayor en la familia coronavirus que apareció este nuevo coronavirus. Pero eso fue lo que pasó. ¿Por qué nos puso a todo el mundo con los pelos de punta este bichito? Este virus? ¿Qué característica tiene que dentro de la familia del coronavirus que lo ha hecho, entre comillas, el más malo de todos? Bueno, al ser un virus tan nuevo y poder unirse a receptores que tenemos en el tracto respiratorio, le permitió a este virus dos cosas. Primero, infectar a mucha cantidad de gente y segundo, tener un mecanismo de transmisión que es la transmisión respiratoria, que eso es muy difícil de detenerla, salvo que adoptemos todas estas medidas que adoptamos. Pero significó un cambio tan grande, significó un cambio tan grande para las costumbres, más que nada latinas, que hizo que tengamos que cambiar muchas cosas, seguramente. Asados, cumpleaños, y en los hospitales vos pensás que va a pasar distinto. No, es muy común que nos juntemos a comentar pacientes, a charlar, a hablar de fútbol. ¿Cómo no? Eso pasa. Y por eso ocurrieron brotes en los hospitales también. La mayoría del personal de salud que se infectó en Argentina es por transmisión horizontal, por no habernos dado cuenta rápidamente que esas costumbres que tenemos y que son tan lindas, las teníamos que dejar de hacer. ¿Vos creés que esas costumbres que son tan lindas, como vos decís, a partir de ahora nunca más o no en la misma magnitud que la teníamos hasta marzo? Sí, con distanciamiento, con tapaboca y en lugares bien ventilados, sería el consejo actual. Tiene que ser un lugar bien ventilado, con una suficiente cantidad de metros cuadrados, todos respetando el distanciamiento y con un tapaboca. Ese sería el resumen, o sea que sí, lo vamos a poder hacer. Pero de esa forma, no sé si tanto abrazo, pero bueno. Por lo tanto, esa normalidad de la que venimos hablando, al menos ahora, en este momento, ¿no? Mitad de junio, todavía no sabemos cómo esto va a terminar, ni cómo sigue, no cómo va a terminar. Ojalá terminar ayer. No podemos hablar de esa misma normalidad, ¿no? Como la que veníamos como hasta marzo, juntarnos, abrazarnos, salir, jugar al fútbol. Y vamos a abrazarnos en un gol, qué sé yo. Vamos a tener que hacerlo, pero siempre manteniendo el distanciamiento y más que nada estando en lugares al aire libre, ¿no? Y hasta que reuniones familiares y todo ese tipo. No, para nada. Hasta que tengamos un lugar que esté libre de circulación del virus, como es Catamarca, Jujuy. Pero el gran problema que tiene Bahía es que tiene mucha interrelación con Buenos Aires, que hoy en día es un lugar caliente, con el AMBA, porque es una ciudad totalmente industrial, vienen delegaciones al polo petroquímico, vienen ingenieros. Bueno, si bien ahora se le está haciendo hacer una cuarentena que es importante y se le pide estudios para hacer, bueno, no deja de ser algo que a veces inquieta y esa sería la única manera que tenemos de que pueda ingresar el virus hoy en día. Pero bueno, por tierra ya más o menos se ha blindado la ciudad, se está controlando esos ingresos y además a todas las empresas se les ha dicho que avisen cuando va a venir una persona, como para obligarle a que haga la cuarentena. ¿Se está cumpliendo? Sí, se está cumpliendo. Empezó hace 15 días, creo, bien, y se está obligando entonces que si puede estar 14 días, bien, o si no, que esté 7 días en cuarentena acá en la ciudad y se haga una PCR, o sea, un hisopado, al 7º día para que dé negativo, y si ahí da negativo, bueno, ya puede empezar a trabajar libremente. Pero ¿Qué es el PCR? El PCR es una prueba de diagnóstico que utiliza biología molecular, es una manera de poder amplificar material genético y poder darme cuenta de que ahí está la porción genética que yo estoy buscando. Y si está esa porción es el virus tanto. En este caso, bueno, es este virus. Estamos con Diego Maurici, vamos a seguir caminando en su barrio. ¿Siempre estuviste por acá? Sí, desde que vine a Bahía Blanca, sí. ¿Cuánto hace que viniste? En el 92. ¿Vos sos de? De Médanos.
Médanos. Médanos. Bueno, conocías todo de Bahía. Bueno, yo Venías a los bailes de universitarios. Seguro, y yo hice el secundario en el Colegio Don Bosco, así que ya conocía la ciudad claramente. Tenía oportunidades para quedarme en Buenos Aires, pero bueno, preferí ser cabeza de ratón y no cola de león, y además en ese momento ya con mi señora veíamos que iba a ser difícil vivir y tener una familia en aquella época ya en ese lugar, en Capital Federal. Entonces bueno, mi familia estaba acá, mis padres, mi hermano, entonces bueno, nos vinimos para acá. Pero fíjate qué pasó, nosotros ahora, si comparamos la fecha de hoy a un año para atrás, los hospitales estaban llenos de bronquiolitis, que es la infección de los nenes, de neumonías por gripe, y ahora no estamos teniendo nada. No hay, ¿Ya qué lo atribuís? Está todo planchado, no hay casos de bronquiolitis, no hay gripe, no hay ¿Pero neumonía. por qué? ¿Porque la gente no va? ¿Porque no hizo el frío todavía? Porque la cuarentena no solamente sirvió para el coronavirus, sirvió para que la gente no se infecte de bronquiolitis, no se pasen todos los otros virus. La bronquiolitis, que es el virus incital respiratorio, el adenovirus, el paramixoviridad, el influenza, todos son virus respiratorios que se previenen con estas medidas. Aprendimos a lavarnos las manos con más frecuencia, a separarnos. Si estás con fiebre no tenés que ir al trabajo. Bueno, y yo todo estoy eso. hecho un enfermo con el alcohol y el lavado de manos. No, fuera de broma, en serio. Bueno, bien, está bien. Aquel recién se subió al auto y le di el sanitizante y no me dio bolilla. Ahora lo voy a bañar en el sanitizante. Y viste, son los jóvenes que desafían. No, qué jóvenes, no, jóvenes no. Pero no, fuera de broma. Claro, no había pensado en ese detalle. Es decir, no hay, comparado de año para atrás, no hay la misma cantidad. Claro. Y vos lo atribuís no a que la temperatura está... todas las medidas que se están tomando. Nosotros tenemos ahora en terapia intensiva... Porque si no tendríamos un lío fenomenal, ustedes en todos los hospitales de Bahía municipal. Claro, porque se juntaría la gripe con la bronquiolitis y con el coronavirus. Ahora no tenemos ningún paciente internado en terapia intensiva y solamente en Bahía Blanca hubo en algún momento 2 en el Hospital Pena. Sí. Y por ahí debe haber 70 camas preparadas, 80 camas preparadas para dar respuesta a esto. Pero me parece a mí que el tsunami que pasó en Europa no nos va a pasar a nosotros para nada en Bahía Blanca, porque la medida de la cuarentena fue importante y porque además, mientras se siga manteniendo cerrada la posibilidad de que la gente pueda venir libremente de AMBA para acá, nosotros no vamos a tener la afluencia de muchos pacientes con coronavirus, asintomáticos o presintomáticos, sino que vamos a tener alguno que venga, pero va a ser un brote mínimo, como pasó como el geriátrico, que se va a poder contener, se va a poder resolver rápidamente. La Secretaría de Salud con Epidemiología han dado respuestas formidables respecto a eso, porque rápidamente fueron al lugar, le buscaron la explicación, pudieron hacer de que Bahía Blanca no sea un lugar de circulación local del virus, porque le encontraron la vuelta. Al final había vinculación entre el geriátrico y una persona de los molinos eólicos. Claro. Entonces, gracias a ese nexo que se encontró, podemos decir que fue un conglomerado vinculado a los molinos, el parque eólico. Si no se hubiese encontrado eso y no hubiésemos podido encontrar el nexo de dónde apareció, ya Bahía Blanca era una ciudad de circulación libre de virus. Y eso ya cambia mucho. Cambia. Cambia mucho porque eso impide de que se flexibilice más la cuarentena, que por ahí se vuelva un poquito más para atrás, es bravo. Pero bueno, rápidamente se fue al barrio donde estaba el geriátrico, Epidemiología habló con todos los negocios a ver si había alguna persona con síntomas, bueno, testeó a toda la gente del geriátrico y ahora va a ser un testeo, creo que esta semana, en un geriátrico que está ahí cerca, y después va a poner un centro centinela en la sala de Piñeiro. Centro centinela sería, bueno, cualquier persona que venga con fiebre, aunque no sea definición de caso de coronavirus, le van a hacer el hisopado. Entiendo. Entonces, para ver si los barrios vulnerables de Bahía, la periferia de Bahía, si tiene casos de coronavirus que no se han diagnosticado. La sensación nuestra es que va a dar negativo. ¿Por qué tenés esa sensación? Y porque no tenemos consultas en los centros respiratorios, nada, no hay. Y no tenemos internados y no tenemos pacientes en terapia intensiva. Así que, y otra cosa, nosotros entre todos los hospitales y entre todos los infectólogos de Bahía, sabemos que hacemos aproximadamente 20 o 25 hisopados por día de pacientes que son de Bahía Blanca,
que tienen gripe, que tienen fiebre, digamos, y siempre nos da negativo. O sea, que no tienen nexo con nada del exterior y siempre son negativos. Entonces, nosotros no tenemos la sensación de que tengamos circulación local del virus. Hay algo que te quiero preguntar que siempre da vuelta por la cabeza porque se ha dicho, Europa ya flexibilizó, pero tiene temperatura de primavera, 20 y pico, 26, 28, No, 24. eso es un pensamiento erróneo. Pensar ¿No que tiene nada que ver la temperatura no los va a salvar porque depende, que no nos va a depende salvar a del nosotros. distanciamiento. No importa si el No, calor no, no. Fíjense ahora, Israel creo que flexibilizó bastante y ahora están con un lío bárbaro porque no sé cuántos casos está tienen. volviendo para atrás con Está el volviendo tema para de las atrás. escuelas. Y ahora vamos a ver, de acá a 20, 30 días vas a escuchar que España va a empezar a tener un rebrote porque abrieron todo, las playas, es un despiole. Yo creo que van a tener problemas porque otro dato que es preocupante, después de toda la epidemia que tuvo tanto Estados Unidos como Europa, si yo hago análisis de suero, a ver cuántas personas se infectaron, solamente el 5 o 10% de la población tiene anticuerpos contra el coronavirus. O sea que a pesar de todo el tsunami que tuvieron, se infectaron solamente 5 o 10%, o sea que ¿Qué el me quieres decir con eso? que el 90% de la población no tiene defensa. El 90% no tiene defensa para defenderse contra el coronavirus. Por lo tanto, llega a ir una persona con coronavirus a España y va a contagiar a todas las personas que pueda porque la mayoría no tiene defensa. Entonces, va a haber varias olas de coronavirus. No importa la temperatura. No. Va a haber varias. No, porque vos sabés que hay hay una sensación de preocupación porque estamos acercándonos al invierno, digamos. Sí. Estamos en temperatura. No, nada que ver. No. Yo creo que más que la temperatura, hay un trabajo que salió en baños termales y que la humedad y una temperatura por ahí de 20 grados, sí, eso es cierto, 20, 24 grados, pero no 40, digamos, favorece la humedad y la temperatura, favorece mucho más la transmisión del virus. Ajá. Y eso se vio en un baño termal. Ajá. O sea que tal vez sí la humedad depende mucho de esas condiciones. Y yo pensaba el otro día, bueno, y al final las provincias más secas que tenemos son las que menos virus tienen. Jujuy, Salta, Catamarca, capaz que tiene que ver con la humedad. Pero bueno, es una teoría mía, yo no lo sé. Pero claramente España dentro de poco va a tener algún rebrote y es lógico que pase porque también tienen que abrirse un poco, porque si uno se fija cuánto es lo que recaudan por el turismo, que son 200.000 millones de dólares, y bueno, van a tener que abrir un poco Lo mismo que Italia. Y después contener un poco cuando tengan problemas. Eso es un poco lo que tenemos que tener como país, la capacidad de poder abrir un poco la cuarentena, pero cuando aparecen los primeros casos, ir rápidamente a testear y a aislar los que son positivos. Eso es lo que está haciendo básicamente la municipalidad acá, ¿no? Quiero preguntarte por último, y la verdad que es una charla muy linda, quiero preguntarte lo siguiente. Muchas veces dijiste el tema de las defensas, ¿sí? Sí. Esa es una cuestión, ¿cómo decirlo? ¿Lo traemos desde el mismo momento en que nacemos o depende de nuestra alimentación, de cómo nos cuidamos? ¿Tengo más o menos defensa? ¿Se entiende la pregunta? Sí, no, la defensa las tenemos ya genéticamente predeterminadas. Desde que naciste. Desde que naciste. Esas defensas te permiten a vos tener una respuesta frente a un virus que aparece, pero bueno, eso hace que vos tengas una infección leve, tengas fiebre durante una semana y después te cures y quedes esa memoria de ese virus que pasó. Ahora, si ese virus cambia, a mí esa memoria no me sirve, me puede infectar de nuevo. De hecho, podemos tener muchos resfríos por coronavirus en un año. ¿Cuántas veces nos resfriamos en un año? Capaz que muchas veces. Sí. Entonces, va cambiando y además... Pero digamos, que yo me alimente de tal o cual manera, coma tiene tal que o ver cual cosa... Tiene que ver cuando es muy extrema la desnutrición. Si la desnutrición es muy extrema, ahí sí impacta sobre la inmunidad. Pero después, no. Yo te diría sinceramente, si yo como más, me pongo más gordito, voy a tener más defensa. No por más gordito o menos gordito. Digo, si, digamos, tenés que comer más fruta, tenés que comer más verdura, tenés que comer más pescado, no tenés que comer tanta salamín, qué sé yo. No. Con la inmunidad no. La inmunidad ya está determinada genéticamente y la respuesta ya está determinada de otra manera. Nada que ver, no. Los últimos 30 segundos, decirle a la gente lo que quieras respecto de este bichito que nos vuelve locos. Bueno, lo que yo les pido un poco, que fue la introducción de la charla con Cano, es que respetemos la ecología. Eso es lo que más nos está trayendo problemas y la mayoría de las enfermedades infecciosas que hoy son epidemia en el mundo se debe a eso, a que el hombre es muy egoísta y no respeta la naturaleza. Y ese es el principal mensaje, creo.
No me salía Luis. Gracias. Me pusiste frente a las cámaras y ¿Viste? Muy no me bien. acordaba.